Buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto, ya 8:01 de este inicio del mes de agosto. Yo quiero agradecerles a todas las personas que se conectan. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilita su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Como ustedes saben, hoy miércoles es día de Masterclass de Medical Legal Center. Yo les pido que nos ayuden a hacer sus preguntas al final de la sesión y también estar al tanto de todas nuestras sesiones en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Medical Legal Center, siempre con temas de importancia para la comunidad médica. El día de hoy tenemos a un gran invitado, alguien a quien agradezco siempre su confianza, alguien a que considero mi amigo. Siempre le toco la puerta, lo molesto y siempre es un hombre, desde que lo conozco, un hombre activo, hecho para servir. Bueno, hoy es un privilegio para mí, sinceramente, presentarles a mi amigo, el doctor Gonzalo Sánchez Mendoza. Él es médico cirujano y partero, es especialista en cirugía general, tiene la subespecialidad en cirugía de trauma toraco-abdominal en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en la Universidad de Guadalajara. Es director de medicina en la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara. Es tutor asociado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Cirugía General del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es médico adscrito al servicio de cirugía al servicio de cirugía y medicina legal del mismo hospital, pero Gonzalo, dejaste hay muchísimo, pero muchísimo más desde que te conozco, Gonzalo, que hay que agregar a esto. Digo, yo sé que eres muy sencillo, quisiste ponerlo pero bueno, entre otras muchas actividades, alguien que se ha enfocado mucho, sin duda, también al tema de calidad. Yo recuerdo en aquellos momentos, y Gonzalo lo recordará ahora en esta sesión, el tema de certificación, el tema en aquellos años donde iniciaban los temas de certificación y certificar un hospital como uno de 1,000 camas, pues no es hoy tampoco nada sencillo, en aquel entonces mucho menos. Y él, un gran tema del que todo mundo debemos estar, de todas las especialidades conectados, estudiantes, un gran tema para el tema de enseñanza y el tema académico, seguridad del paciente. Estimado Gonzalo, primero, gracias por aceptar. Buenas noches. Estás muteado, estás muteado. Ok, Listo, ahora sí, Gonzalo. creo que Adelante. ya estoy, ¿sí? Sí. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, pero aún más gracias por esa presentación, Abraham. La verdad es que pues solamente he sido un hijo del fraile comprometido con el resto de mi comunidad eh, para poder seguir sirviendo, con el compromiso siempre de hacer las cosas con un alto sentido de calidad, que bueno, el tema que hoy nos ocupa ni siquiera se había de discutir. Cuando tú haces las cosas con calidad, la seguridad del paciente debe estar inmersa en él. La verdad es que es un tema por demás interesante, que a pesar de que ya han pasado 22 años desde aquel famoso estudio de Rares humano, pareciera que vamos para atrás en lugar de ir para adelante, Abraham. Hay unas estadísticas que las verás tú al final de la diapositiva, de las diapositivas y la presentación, que la verdad es que, híjole, te generan bastante respeto. Pues Yo Gonzalo, te agradezco muchísimo la invitación, Abraham. Este es un foro nacional con una gran audiencia que tienes tú. Digo, me siento abrumado con tantos mensajes que he recibido a través de las redes sociales para poder estar aquí presente en tu gran foro que tienes
de todas las semanas y que lo empezaste con el tema de la pandemia y que ahora ha seguido vigente y vaya, cada vez más gente somos las que estamos asomándonos a lo que está haciendo Medical Legal Center, a lo que representa Abraham Dávila como un abogado defensor de todos los derechos de los médicos, aunado esto a todo ese movimiento grande que se hizo de Yo Soy 17, y híjole, pues ¿qué te puedo decir? Ahora tenemos una nueva responsabilidad como director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc y he tratado de este mismo ejemplo que he vivido a través de todos estos años, hacerlo la fiel constancia de mi ejercicio profesional. Quiero decirte que el camino no es y no ha sido fácil, es un tema muy complejo, dado que la calidad cuesta mucho en tiempo, en dinero, en esfuerzo y sobre todo en compromiso. Es un tema que por demás es complejo, pero creo que gente como nosotros que sabemos esto, no debemos bajar la guardia ni un segundo. Tenemos que seguir adelante porque el mundo así lo reclama, porque el área de la salud fue, híjole, me voy a oír bien petulante, pero me siento muy orgulloso de ello. Fuimos quien le dio la nueva pauta al planeta después de COVID-19. Aquí, en España, en Italia, en China, en Rusia, en África, en Sudamérica, en Estados Unidos, éramos cientos de miles de trabajadores de la salud entregados por devolverle al mundo una nueva normalidad después del ataque brutal de COVID-19. Y creo que esto va muy de la mano. Y si sigo hablando, me van a dar ganas hasta de llorar, Abraham. Gonzalo, no, bueno, pues bienvenido y es lo que queremos escucharte. Yo quiero dejarte, Gonzalo, con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y tú y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Me dicen si a la hora que comparto la pantalla sea claro para todos, por favor. Se ve perfecto. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando. Gracias a Medical Legal Center por esta invitación. Gracias especialmente a Abraham y al licenciado Abraham Dávila y a todo su equipo de trabajo, Armando, Nancy, de verdad no tengo con qué pagarles. Y el día de hoy nos va a ocupar los próximos 35 minutos. Si me ven que me voy todavía más, porque de repente este tema me emociona y como dicen los chavos hoy día, me voy como gordito en tobogán, ustedes me paran, no hay problema, ¿sí? Creo que es un tema al que tenemos que ponerle mucha atención. Todos los que estamos inmersos en la profesionalidad de la atención de la salud, tendríamos que tener esto como una materia obligatoria en nuestra formación profesional. Y empezamos. Vamos a compartirla. Ok. Espero que no les esté estorbando nada. Si les estorba algo, me dicen. Este es su servidor. Soy Ricardo Gonzalo Sánchez Mendoza. Soy cirujano general. Tengo una subespecialidad en cirugía trauma tóraco-abdominal. Soy adscrito del Hospital Civil de Guadalajara. Hoy día soy director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc Campus Guadalajara y tengo 2 maestrías, una en administración y una en gestión de la calidad y seguridad en los servicios de salud. Y todo ello, la verdad es que en lugar de hacerme sentir muy bien y muy petulante y muy pomposo, me hace sentirme con mayor compromiso porque el más chico de mis pacientes se merece todos esos títulos y más porque me han enseñado bastante. Bien, cuando empezamos a hablar del tema de seguridad clínica, lo primero que tendríamos que pensar es, ¿este es un concepto nuevo? No, no es un concepto nuevo, es un concepto viejo desde antes del año 2000. En Europa ya había iniciativas muy fuertes, especialmente en Finlandia, en Escandinavia, donde había grandes esfuerzos de la comunidad médica por evitar los errores en la atención. Y, ¿qué decir? ¿Estos errores son producto de una malpraxis? No, es producto de un fallo en el sistema y, vaya, eso tiene unas consecuencias
que más de las veces que quisiéramos significa un desastre para alguien. Voy a empezar a manejar números porque esto es difícil no comprenderlo o entenderlo en su dimensión total si no hablamos de números. 8% de las personas que entran a un hospital tienen la posibilidad de tener un evento adverso dentro de su ingreso. Eso significa, fíjense bien, estimados audiencia, eso significa que es más riesgoso entrar a un hospital que tirarse de un bungee. Hay más posibilidades de que te pasen cosas cuando entras a un hospital que cuando tú haces una actividad temeraria como lanzarte de un bungee. De ese 8%, el 10% puede incluso fallecer debido a fallas en el sistema y está íntimamente relacionado a causas que no tienen, fíjense bien, no tienen nada que ver con su motivo de ingreso. A partir del estudio Errar Humanes del año 2000 del Instituto de Salud de los Estados Unidos, esto hace un boom mundial y ese boom se traduce en acciones, en prevención, en sistemas, en listas y demás cosas que empezamos a implementar de manera particular, de manera general, de manera organizacional, de manera incluso como políticas de país, para evitar esto. En el año 2010 hay un estudio que es para América Latina, para toda América Latina, desarrollado por el Ministerio de Salud español, donde dice que no es un 8 en América Latina, es casi un 17% de eventos adversos que ocurren cuando un paciente ingresa a un hospital. Estas cifras se renuevan, se confirman a través de un estudio que hace el propio Ministerio de Salud español en el 2015 al 2020 y que no nada más incluyó América Latina, sino también países europeos. Lo último que tenemos en relación a la revisión de esta casuística es en el 22, en mayo del 22. Y el Día Mundial de la Seguridad del Paciente para el año 2002 debería de tener para el 17 de septiembre, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una primicia: aumentar la conciencia mundial sobre la carga elevada de daños debido a errores y prácticas de medicación o actividades inseguras y abogar de manera inmediata por una acción urgente para mejorar la seguridad dentro de los sistemas. Alguien me va a decir en este momento, se me hace que este doctor está exagerando. No. Les voy a presentar una gráfica que presenta el Instituto de Medicina en el año 2000. Estas 4 barras que ustedes están viendo en su pantalla del lado derecho, que una es de color morado, otra de color verde, otra de color más o menos rojo y otra negra, significan 3 causas de muerte para los Estados Unidos. La primera es SIDA y más o menos alrededor de 14,200 pacientes fallecen cada semestre por causas atribuibles al SIDA. Casi un 40,000 gentes fallecen por cáncer de mama. Un poquito más de 41,000 pacientes fallecen por accidentes automovilísticos. Y los errores médicos están generando mortalidades hasta por arriba de 42,000 pacientes por semestre a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay alguna persona que escribiendo, que denotando, que haciendo una compilación, haciendo una revisión de todos estos temas, el doctor Rison postula una teoría del queso suizo y dice que esto puede ser la génesis de los acontecimientos adversos. Vamos a hacer un ejemplo. Se admiten en un hospital 2 pacientes con nombres similares. Por ejemplo, vamos a poner un nombre que no es muy común en México, ¿verdad? Jesús López. Espero que no haya ningún Jesús López en la audiencia. Pero como casi no hay Jesús de nombre y tampoco López, pues es difícil que los podamos confundir. Entonces, son 2 pacientes con nombres similares.
Los dos pacientes están acomodados en camas contiguas. Las órdenes médicas para Jesús López, que está en la primera cama, son alrededor de la atención de una crisis hipertensiva. Y de Jesús López, el que está en la cama 3, son para la medicación correspondiente a un evento prequirúrgico por una apendicitis aguda. ¿Qué pasa si al paciente con apendicitis yo le doy los medicamentos antihipertensivos? Porque no tuve la certeza de vigilar que era el medicamento y era la indicación para el paciente correcto. Se pueden intercambiar, hacen ese cambio, hacen ese giro, y entonces estoy medicando para una crisis hipertensiva a mi paciente que va a entrar al quirófano y que muy seguramente cuando le pongan un bloqueo, después de la utilización de antihipertensivos, pues inclusive nuestras cifras tensionales pueden bajar haciendo un efecto adverso en la circulación que debe mantener estable a mi paciente dentro del quirófano. O vamos a ponerlo aún más trágico. Yo dejo en las indicaciones médicas que vamos a ponerle 10 microgramos de dopamina en bolo a un paciente que se encuentra bajo un efecto de un shock, de cualquier origen. No nos vamos a poner a discutir ahorita. Como no hubo un enlace de turno correcto, el siguiente personal, médico o de enfermería, no administra 10 microgramos, administra 10 miligramos en bolo de dopamina. ¿Por qué? Porque fue el mismo paciente, porque estaban en las camas juntas y nosotros confundimos la indicación. Nosotros no hicimos la correlación de hacer una autenticación de esas indicaciones médicas. ¿Efecto? Un efecto adverso. Total y absolutamente prevenible. Si eso no les llama la atención en cuanto a estadísticas, les diré. Los eventos adversos en los hospitales causan 116 millones de visitas extras en los Estados Unidos. 77 millones de prescripciones médicas extras. 17 millones de visitas al departamento de urgencias. 8 millones de hospitalizaciones y 3 millones de esas hospitalizaciones se van a extender a hospitalizaciones de largo plazo, es decir, a mayores de 22 días. Y esto va a generar, de acuerdo al estudio de redes humanos, que sigue siendo casi vigente, 199,000 muertes innecesarias o que pudieran ser prevenibles porque es una falla que se puede acotar en el sistema, haciendo procesos sistémicos y sistemáticos para la atención de los pacientes. Y por si eso fuera poco y no están todavía conmovidos con ello, nada más genera la nada despreciable cantidad de 77 billones de dólares en costos extras de la atención. Esto, mis queridos audientes, esto ni siquiera tiene que ver con el 4 y 18% que pudieron haber presentado otros eventos adversos, otros efectos adversos a la atención de nosotros, como un shock secundario a una colocación de un bloqueo epidural, a una reacción alérgica. Esto es extra. Esto nada más son eventos y efectos adversos relacionados a esa atención médica. Preguntaría aquí y haría, no me molestaría si alguien me interrumpe y me contesta en este momento. Estas dos fotografías para mí me han acompañado en prácticamente todas las veces que he repetido esta plática. ¿Qué cosas le encuentran similares a estas dos imágenes? Y ahora pregúntense, ¿qué cosas le encuentran diferentes? Esto es para reflexión, pero reflexión absoluta. Yo les puedo decir, cosas similares, pues los dos están en un gran riesgo. Los dos se encuentran bajo una amenaza
y prácticamente con una vulnerabilidad que se antoja a veces hasta, híjole, tentativa de crimen, ¿no? ¿Cuál es la desventaja o cuál es la diferencia más importante entre estas dos imágenes? Yo se las digo. ¿O alguien quiere opinar? A ver, alguien levantó la mano. Se está activado solamente el chat, entonces, Lo sí, veo, ahí lo está ya en veo, el chat. Ahí está lo María veo, lo Eugenia veo. Pérez, dice, este es un paciente internado con un número de amenazas. La Perdón, rata está consciente y se puede defender, dicen. exacto. Ok, bien. Yo les digo, ¿cuál es la diferencia más importante? El ratón ya la hizo. El cocinero ya la aventó con todos los cuchillos que tenía. Y no le pasó nada. Aquí, nuestro paciente tiene, la última vez que yo le conté eran 65 vías, entre las que están cabalgadas, las triples, las cuádruples, las que están conectadas a sistemas de difusión continuo. Está en una unidad de cuidados intensivos donde los turnos son 24, 7, 13 y 5, son cada 8 horas y por lo menos hay entre 4 y 5 gentes manipulando todas estas vías alrededor del paciente. Lo que quiere decir que el paciente todavía sigue en un alto riesgo de que alguien lo pueda hasta contaminar. Es más, por ahí abajo, a un lado de la cama donde tengo el cursor, no sé si todos aprecian el cursor, hay un cable que se ve suelto. O sea, el paciente se puede hasta electrocutar. El ratón ya la hizo. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las causas, los motivos, las condiciones, o pudiera alguien decir los pretextos que tenemos para cometer errores en la atención de nuestros pacientes? Primero, que tenemos carencia de registros computarizados, estandarizados, y que la información no nos llega. Ok, está bien. Ese es el 46% de los motivos que ponemos. Luego, podemos decir fácilmente, nos llegó un caso difícil y era muy complicado poderlo resolver. Eso es el 47% de las ocasiones. Mala escritura de los profesionales de la salud. Y cuando me refiero a los profesionales de la salud, no me estoy refiriendo únicamente a los médicos, ¿eh? Me estoy refiriendo a todos los profesionales de la salud. Y yo creo que en general pudiera referirme, porque además lo quiero hacer en defensa de mi gremio, que si el señor cura cuando te da la absolución te la diera por escrito, a lo mejor tampoco tenía tan bonita letra, ¿eh? O los abogados como Abraham, que hacen tantos escritos así de hojas y hojas y hojas, no creo que tuvieran tan bonita letra tampoco. Lo que pasa es que nuestro trabajo siempre queda plasmado en un papel, en una receta, en una orden de indicaciones médicas, etcétera, etcétera, y es más fácil que nos confundamos. Por eso se prefieren los sistemas automatizados donde todo se escribe en una computadora y que es legible para todo el mundo. La influencia de protocolos, de investigaciones, otro tipo de decisiones, o que el de la mañana piensa una cosa, el de la tarde piensa otra, el del fin de semana otro y el de la noche otra diferente. Y puede haber cambios en el manejo, en el tratamiento, en los modos terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos. Poco entrenamiento de los profesionales de la salud en este tema. Los profesionales de la salud, desde que llegamos a la escuela, empezamos a sentir una competencia con todo y contra todos. Entonces tenemos poca comunicación porque nos queremos sentir privilegiados de tener toda esa información nada más para nosotros y siempre pensamos que debemos ser los salvadores y no compartimos mucha de esa información que deberíamos de compartir por la seguridad del paciente. Insuficientes enfermeras en el hospital. Y esto no es una crisis para X o Y Z hospital. En el planeta hay un déficit del 30% de enfermeras y que cada vez se agrava más. Cada vez tenemos menos personal de enfermería, que es prácticamente el rumbo y el velero que debería indicarnos a todos los profesionales de la salud hacia dónde va nuestro paciente y su recuperación.
Los doctores no dedican tiempo suficiente a sus pacientes. Y eso es una queja que oímos constantemente, tanto de instituciones como de trabajo privado. Y finalmente, un tema que hoy día está muy en boga para nuestros médicos becarios, para nuestros médicos residentes, las horas extras, el estrés y la fatiga de los profesionales de la salud. ¿Realmente descansamos lo que tendríamos que descansar? ¿O nuestras jornadas de trabajo se están convirtiendo en algo que es insostenible para tener una adecuada práctica médica? La OMS, la Organización Internacional por la Seguridad de los Pacientes, lanzaron hace más ya de 15 años estas metas internacionales por la seguridad del paciente, que consistían en 6 acciones muy simples, que con ello podíamos evitar en gran medida todos estos efectos adversos. Porque además, lo hago a manera de pregunta para todos quienes nos están escuchando, de todas esas causas, motivos y complicaciones que tenemos para atender al paciente, ¿cuál es culpa del paciente? Ninguna. Ninguna es culpa ni es algo atribuible al paciente. Habrá algunas más que sí pueden ser y las estaremos viendo en esto. Las digo de manera breve porque nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas. 6 acciones que eran identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad en la aplicación y manejo del uso de medicamentos de alto riesgo, garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud y reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Y se agregaron otras 2 más que ya van casi en 10, pero que finalmente están reducidas a estas mismas 6. Y hago la acotación porque las tengo que mencionar, porque ya forma parte de los protocolos de seguridad y atención de los pacientes. El registro y análisis de los eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas, para poder hacer planeación y metodología para la prevención de los mismos y fomentar en la organización, en la comunidad, en el Estado, en el país, la cultura de seguridad del paciente. La primera, identificar correctamente al paciente. Si ya sabemos que hay muchos Jesús López, bueno, pues hay que ponerles una identificación, pero que además de la identificación a Jesús López, le podamos poner su fecha de nacimiento. Difícilmente podemos encontrar a 2 Jesús López que hayan nacido el 14 de julio de 1965. Entonces, va a ser difícil que si tenemos esas 2 medidas, nunca la cama, esas 2 medidas, evitemos en gran medida la equivocación que pudimos tener al medicar a los 2 Jesús López, que tenía una apendicitis y el otro había llegado por una crisis hipertensiva. Utilizar al menos 2 identificadores, como ya lo dijimos, y el número de paciente o el número de habitación o el número de cama no deben de ser nunca el identificador. ¿Por qué? Porque los pacientes se pueden mover, porque los pacientes pueden estar en camas contiguas, porque el paciente puede darse de alta y ingresar otro, y nosotros seguir con las indicaciones anteriores y volverlas a administrar o administrarles un medicamento que no es el adecuado. Entonces, cotejar con su INE, con su acta de nacimiento o con lo que ellos tengan, si realmente es el correspondiente a su fecha de nacimiento y poder garantizar tener un sistema para no equivocarnos cuando estemos identificando a pacientes. 2, mejorar la comunicación efectiva. Ustedes se van a preguntar, querida audiencia, ¿por qué pongo esa fotografía en color sepia y que parece muy, muy, muy antigua? Porque si ustedes buscan en internet, es una de las pocas fotografías donde se ve que están trabajando en equipo médicos y enfermeras. Hay muchas fotografías de médicos y enfermeras, y especialmente en las series de televisión, ¿no? O sea, es más, tienen hasta romances y cuanta cosa más, ¿no? Pero pocos están trabajando juntos y pocos preceden de una realidad como esta, donde cada uno de los integrantes
forma parte crucial de la atención del paciente. Utilizar la terminología estandarizada para lograr una comunicación efectiva. ¿Con quién? Primero, con nuestro paciente. El paciente tiene que saber lo que tiene y tiene que saberlo de una manera consciente, bien explicada, aterrizado a su nivel. Tenía yo una compañera, no voy a decir el nombre, es una ginecóloga, pero ella tenía una manera de comunicarse que era muy especial para nuestros pacientes que estaban y que acudían al hospital civil. Y ella le decía, oiga, señor, le voy a encargar que no meta sus manos a estas garras, o sea, a los campos quirúrgicos, porque están hervidas. Y nunca le contaminaron una cirugía, nunca le contaminaron la atención de un parto. No debemos ser tan coloquiales, lo entiendo y eso es parte de nuestra seriedad profesional, pero sí debemos de hablar con un lenguaje muy aterrizado. Si yo le digo a un paciente que va a ser sometido a una laparotomía exploradora por una perforación de víscera hueca secundaria a una enfermedad ácido péptica y que definitivamente va a ocupar tal vez hasta una resección anastomosis, pues yo me comuniqué con él bien. ¿Él me entendió? No creo. ¿Sí? Tenemos que ser claros, concisos y, sobre todo, garantizar a través de la retroalimentación que nos hagan llegar nuestros pacientes que están entendiendo perfectamente bien lo que les decimos. Como no lo hacemos, por eso hay gente que sigue inclusive tragando óvulos vaginales. ¿Por qué? Porque nunca le explicamos y nunca nos estuvimos certeros en cuanto a la información que le brindamos. ¿Cómo es la mejor manera de garantizar que tu paciente está entendiendo y que la familia de tu paciente está entendiendo lo que tú le dices? Lo más fácil es preguntarle, ¿verdad? Sí me entendió lo que le dije, ¿verdad? Ningún paciente le gusta pasar por tonto, entonces todos te van a decir, sí, claro, doctor, todo le entendí. Ok, ahora repítame lo que yo le dije. En ese momento, hagan el ejercicio en su práctica profesional y se van a dar cuenta cuánto tiempo probablemente hemos estado equivocados pensando que nuestros pacientes nos entienden, cuando en realidad no es así. No nos están entendiendo. Repítanlo lo que le acabo de decir. Y entonces, con eso, tenemos la certeza que nuestra comunicación está bien. ¿Qué pasa cuando tú tienes que garantizar la comunicación efectiva en el transcurso de turnos? Cuando vas a cambiar alguna cosa en la prescripción de tus pacientes, algún medicamento. Tienes que hacer una metodología que se llama readback. O léame de vuelta, o léame de regreso, ¿sí? Tú hablas, la enfermera te habla del hospital privado en el que tú operaste a tu paciente de colecistitis y tú le dices, por favor, póngamele, no sé, 75 miligramos de diclofenaco intravenoso. Una vez que te dijo, ¿ya lo tiene anotado? Sí. Ah, ok, léame lo que acaba de anotar. Cuando, una vez que lo leyó, tú estás de acuerdo con esa indicación, entonces sí, le das la autorización de que administre el medicamento. Ese proceso se llama readback, es el proceso de léamelo de regreso, y una vez que te hace esa lectura de regreso, entonces tú puedes estar tranquilo y puedes a lo mejor no acudir al hospital al que estás acostumbrado a atender a tus pacientes privados. En el caso de los hospitales públicos, pues hay que hacer lo mismo, ¿no? Te habla la enfermera, te habla tu celular, tú le das la indicación porque tú estás adentro del quirófano o estás haciendo un procedimiento o estás valorando una interconsulta, pues tú das la retroalimentación y garantizas que el cambio de indicación sea tal cual el que tú prescribiste. De repente, pareciera que este libro, que es de Ghislaine Lankoff, es algo que nos representa porque somos re buenos para taparnos todas estas cosas. Somos re buenos para no establecer
un mecanismo de seguridad que garantice las cosas y preferimos tapar, ocultar la información que de repente puede generar una mejora en la atención de tus pacientes. Tercera acción, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Pues toda esta lista que ven ustedes aquí, y yo agregaría ahorita en este momento por el tema de actualidad, las inmunizaciones. Pero electrolitos concentrados, heparina, insulina, oncológicos, y todos ellos deben de estar debidamente etiquetados y en un lugar con el que no te confundas. Imagínense, quienes me están escuchando, que esta situación es en la noche y tú tienes una cajita con estas ámpulas y tú metes la mano porque piensas que ahí, donde tú dejaste la insulina, bueno, la insulina no, porque tiene que estar refrigerada, pero donde dejaste un sodio, ¿sí? O un potasio, lo agarras y lo administras de forma indiscriminada. Puedes tener un evento adverso que puede convertirse inclusive en una fatalidad para tu paciente. Igual con los oncológicos, igual con todo lo que tiene que ver con cambios en la homeostasis, directamente seguido después de la administración del medicamento. Otra pregunta que podemos hacer ahorita, ¿cuántas diferencias les ven a estas ámpulas color ámbar que están en la imagen de arriba de esta diapositiva? Ambas son color ámbar, ambas son del mismo tamaño y fácilmente las puedes confundir si tú no te cercioras. Si a esto le agregas que por acá puede haber una fecha de caducidad, que además te está hablando de un probable evento adverso, una reacción adversa a la administración de ese medicamento que probablemente pueda estar caduco, bueno, pues tenemos ahí un error potencial que puede ser trágico para tu paciente. Luego, si ustedes se fijan, ¿cuál de estas botellitas tendrá algo diferente en la solución que contiene? ¿Cuál tendrá algún medicamento diferente si todas se ven iguales? O tabletitas de más o menos medio centímetro de diámetro con una ranura en medio de color blanco. Cientos de miles, ¿no? Y que pueden tener efectos adentro de tu paciente, en el sistema de tu paciente, totalmente disímiles. Entonces, ¿cuáles son los errores de medicación que cometemos más frecuentemente? Utilizar un nombre, forma de dosificación o abreviatura de un medicamento equivocado. Errores en el cálculo de las dosis. A alguien, bendito Dios, se le ocurrió que tendríamos que tener ya especialistas en farmacia que te pueden hablar y te pueden decir, el medicamento que usted está indicando no es el correcto en la dosis que usted lo está proponiendo. ¿Está seguro que ese es el medicamento y esa es la dosis que usted quiere administrar? Y te puede hacer un campanazo que te puede llevar a decir, ah, caray, creo que me equivoqué y creo que lo hice de manera precipitada y tengo que hacer una corrección. Cuando tú empiezas a hacer dosificaciones atípicas o poco habituales, de medicamentos que están innovando, de medicamentos que estén de manera uso, prueba, error, como lo vivimos ahora con COVID, con acitromicina, con un montón de medicamentos que pues estábamos prácticamente en ese uso de prueba, ensayo, error, a ver qué era lo que podía contener un poquito la diseminación de la epidemia. Errores por omisión. Esto es algo que por demás puede ser trágico. A alguien se le olvida administrar en la hora correcta, en el horario correcto o la dosis correcta que tú indicaste a tu paciente. Cerciórate que siempre las indicaciones estén siendo secuenciales como tú las marcaste y como bien tuvo a bien aprobártelo la persona de la farmacia, si es que te lo desaprobó en algún momento. ¿Por qué? Porque si no, existe la cultura de que no quiero que me regañen a la hora que vaya a entregar turno,
Y yo prefiero no administrar el medicamento y hago como que lo administré, lo anoté y no pasó nada. Wow. Wow. Consecuencia lógica para un paciente, ¿no? La dosis inadecuada, errores de medicamentos no autorizados, que tú fuiste y de manera espontánea lo cambiaste y dijiste, esto va a ser así porque yo así lo digo, ¿no? Para esto tendríamos que tener todos muy presentes esto. Por lo menos las 10C de la administración y ministración de los medicamentos. Que sea el paciente correcto, la dosis correcta, la vía y la rapidez correcta, el horario exacto, el medicamento correcto, verificar la fecha de caducidad, registrar el medicamento aplicado, informar al paciente e instruirle de los medicamentos que está recibiendo. Fíjense qué diferente sería que llegara, a ver, Gonzalo Sánchez, 14 de julio de 1965, en este momento usted tuvo una crisis de hiperglicemia y le vamos a administrar 5 unidades de insulina. Ok, estoy de acuerdo. Ya me instruiste, ya me dijiste y está bien. Administralo. Comprobar que el paciente no esté ingiriendo algún otro medicamento ajeno al prescrito y, en caso que lo esté haciendo, hacer un cotejo y una correlación entre uno y otro para que no sean antagónicos. O peor aún, que no sean sinérgicos y que te pueda dar hasta un evento adverso que tú no esperabas. Por ejemplo, hay quienes usan ginkgo biloba. El ginkgo biloba es un vasopresor importante en situaciones especiales. Y tú además prescribiste algún derivado de propanolol, pues tu paciente puede estar en una hipotensión severa en menos de lo que tú te imaginas. Enterar al paciente de las posibles reacciones de este medicamento y que te las notifique de manera inmediata. Vómitos, bradipnea, taquipnea, incapacidad para hablar, palidez, cianosis peribucal o unguial, convulsiones o rash, para que tú, rash cutáneo, para que tú en ese momento notifiques inmediatamente que ese medicamento generó una reacción adversa y que no vuelva a ser administrado. 4. Garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto, al paciente correcto y con el equipo quirúrgico correcto. En el mundo, actualmente, 35 millones de personas precisan tratamiento oncológico. 10 millones de personas son mujeres embarazadas y que ese embarazo es un embarazo complicado. 63 millones de personas por año tienen lesiones traumáticas que van a requerir su ingreso a la cirugía. 234 millones de cirugías por año. Y quisiera hacer un ejercicio porque siempre lo hago, siempre que hago este tema y presento este tema. Levanten la mano o pongan una anotación en el chat las personas que en los últimos 365 días han tenido por lo menos un evento quirúrgico, ya sea una sutura para él, una extracción molar o cualquier otro evento que tenga que ver con cirugía. Y les digo que es una cosa estadística, porque es una cirugía por cada 25 personas que deambulamos por este planeta. Eso quiere decir que si tenemos ahorita 187 personas, más o menos, estamos hablando de alrededor de 8, sí, serían 4, 8, alrededor de 20 personas las que tuvieron que tener un evento quirúrgico. Ahí en el chat dice 21. Yo no lo dije, lo dice la estadística. Ok. Este evento de crear una cultura de seguridad la empieza Sir Lionel Donaldson, que fue el presidente de la Alianza Mundial de la OMS para la seguridad del paciente. Él creó una lista de cotejo, una lista que se llama el checklist de cirugía segura, que esa lista de cirugía segura está
tomada de un muestreo a nivel mundial en 6 regiones de la OMS, que redujo más o menos del 7 al 11% de los problemas operatorios, redujo en 1/3 el número de problemas que podían presentarse en cualquier evento quirúrgico, se aplicó a 7,688 pacientes, tuvo un efecto y un espectro similar en países ricos, en países pobres. O sea, no es una cosa que nada más suceda en hospitales públicos o en centros pobres de atención. Esto sucede en centros ricos, en hospitales privados y en todos lados. Si nosotros no tenemos el cuidado de hacer una lista de verificación quirúrgica previa a la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía, y hacer una pausa quirúrgica antes de incidir en el paciente, podemos tener complicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tengo varios comentarios alrededor de esto. El primero que les voy a decir está relacionado con las normas oficiales mexicanas. Solamente la norma oficial mexicana de anestesiología es la única que menciona el checklist de cirugía. Y lo menciona como una cultura de buena práctica, cuando debería de ser una cosa obligatoria. Con la aplicación de esta lista de seguridad, podemos prevenir hasta o disminuir hasta el 40% de la mortalidad en operaciones grandes, grandes cirugías. El hacer esto del protocolo de tiempo fuera o time out, del marcado de sitio quirúrgico, el proceso de verificación preoperatoria, esto nos lleva a prevenir cirugías en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto a la persona equivocada. No es raro, y esto es algo lamentable, que de repente pueda suceder que se opere a un paciente equivocado de una situación por la cual él no fue a atenderse a ese hospital. Qué trágico sería que vaya uno por una amigdalectomía y acabe uno sin un riñón. Y esto parece como de risa, pero no lo es. Entonces, nosotros tenemos que marcar a nuestros pacientes, rayarlos previo a la cirugía, para que no se nos olvide, para que tengamos siempre ese recordatorio. ¿Y en dónde tienes que hacer el marcaje quirúrgico? El marcaje quirúrgico lo tienes que hacer cuando tú tienes lateralidades, es decir, tienes derechas, tienes izquierdas. Marca el sitio donde vas a incidir, marca el sitio donde tienes tu hernia, marca el sitio donde vas a hacer tu nefrectomía para que no te equivoques y no vayas a generar un problema mayor del que tienes. Si vas a hacer una cirugía de amputación, garantiza a través de este procedimiento que no vayas a amputar la pierna sana, que no vayas a extraer el riñón que sí estaba funcionando. ¿En qué más aplica el marcaje? Cuando estás hablando de niveles, dedos, columna, articulaciones. Márcalo. ¿Que está mal? Probablemente va a haber que hasta quien se ría de ti, pero tu paciente no va a sufrir un daño por tu causa. Y eso es lo que es lo más importante. De repente, cuando empezamos con todo este protocolo, había, no, ustedes no tienen idea, había una cantidad exagerada de gente que hablaba, que decía, ahí vienen ya los que verifican todo y que no sé qué y que cuántas cosas, los que tienen que rayar para no equivocarse, los que le preguntan al paciente de qué lado es su hernia, pues si no saben para qué lo programan. No estábamos haciéndolo por eso y no seguimos haciéndolo por eso. Lo hacemos para garantizar que la información que yo digo que tengo aquí grabada es la misma que corresponde al paciente. Por eso lo hago, por eso marco, por eso pregunto. Y la repetición nunca ha generado más que el afianzamiento de tu conocimiento para que puedas tener la garantía de hacer procesos seguros. Luego, cuando tú haces la lista de verificación, tú garantizas que hay una valoración anestésica previa y garantizas que esa evaluación, que además viene consignada en la ley y además Abraham no me lo podrá dejar mentir,
Esa evaluación va a hacer que tu anestesiólogo tenga conciencia clara de los problemas que puede tener en el momento de intubar a un paciente, en el momento y en el nivel donde va a bloquear a un paciente. Ok. Con eso tú puedes asegurar el soporte y demás. ¿Qué ha pasado? Y esta es la segunda parte que me da tristeza de la lista de verificación. Que se ha convertido en un papel más en el expediente. Este papel que ustedes ven ahí, que puede estar de forma horizontal o de forma vertical o de la forma que le dé la gana al hospital, no es más que eso, un papel. Lo que garantiza que tú no te equivoques es el proceso que tienes de atención de tu paciente. Esto, la lista, es un proceso que debes llevar a cabo en todas y cada una de tus cirugías, en todas y cada una de ellas. Y eso va aunado a algo que Abraham es el experto, a un consentimiento informado debidamente validado que te garantiza que tu paciente está entendiendo lo que tú le estás diciendo y que además no vas a tener repercusiones en tu práctica profesional. 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. ¿Dónde están las principales contaminaciones? Aquí, miren. ¿Se ve bien mi mano? Ahí. Ahí. Ahí es donde tenemos el mayor número de contaminaciones y de infecciones asociadas. En las manos. Me voy a oír muy cruel y muy fuera de lugar quizá. Yo empecé a agradecerle a la influenza que hiciera una pandemia porque nos empezamos a lavar las manos todos en todos los lugares. Y ahora con COVID lo hemos hecho prácticamente un hábito cotidiano de todo mundo. Sin embargo, sigo viendo en hospitales públicos y privados, y más aún, inclusive hasta en la calle, sigo viendo gente sin que se lave las manos. Sigo yendo comensales que llegan a un restaurante de la calle y no se lavaron la mano. Sigo viendo esa falta de compromiso para lavarte las manos. En las manos tienes la prevención de muchas infecciones. ¿Qué va a pasar si no seguimos así? Bueno, pues nada más les comento. En los últimos 30 años, la cifra es de 2 millones de casos anuales de infecciones asociadas a la salud. 500,000 de estos ocurren nada más en los Estados Unidos, en unidades de cuidados intensivos. Y muchos de ellos están asociados al cuidado y colocación y manejo de los catéteres. Es la sexta causa de muerte. Y los costos estimados por el uso de antibiótico se van a 5.9 billones de dólares por año. ¿Y qué es lo peor? Que aumentan la resistencia bacteriana y por ende la demanda de antibióticos. Y ya estamos llegando al punto de que los antibióticos son, los gérmenes ya son multiresistentes y esa multiresistencia está generando que al ratito vamos a ser prácticamente tragados por las bacterias a las que no hemos sabido respetar. ¿Qué proponemos? ¿Qué propone la OMS? ¿Qué propone el Consejo de Salubridad General en México? ¿Qué propone la Secretaría de Salud en México? ¿Qué proponen los organismos de atención sanitaria? Reducir esto con el lavado de manos, con el uso adecuado de guantes, con la limpieza como debe ser de heridas, con el proceso de esterilización que esté garantizando que el material instrumental que estés utilizando sea adecuado, el manejo correcto del RPBI y los aseos exhaustivos y preventivos para evitar mayores contaminaciones. Y son 5 momentos, 5. 1, antes de tocar un paciente. 2, antes de realizar una tarea aséptica. 3, después de la exposición o del riesgo de exposición a un fluido corporal. 4, después de tocar al paciente. Y 5, después de tocar el entorno del paciente. Y eso incluye camas, eso incluye expedientes, eso incluye plumas, eso incluye vías de venoclisis, o incluye soluciones, incluye demás todo lo que esté alrededor del paciente, incluyendo las mesitas, las camas, la almohada, la sábana, etcétera, etcétera. Sexta acción, reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Por cada 200 pacientes que existen en un hospital,
el número de caídas aproximadas que se sucede en ese hospital debe ser alrededor de 17 casos por cada 200 camas. Hay una cultura de subregistro de la caída de los pacientes, pero también de la caída de las personas que van visitando a los pacientes, de los usuarios y quienes estamos adentro, proveedores, médicos, internos, enfermeras, trabajadoras sociales, químicos, etcétera, etcétera. 17 pacientes, 17 caídas bimestral por cada 200 camas. No he conocido un hospital en México que haga esos reportes. Sin embargo, hay reportes. ¿Y cómo podemos evitar que haya caídas de pacientes? Pues empezar a implementar un programa de reducción del riesgo de caída, subiendo barandales, bajando las camas, haciendo las camas que sean más acorde a que si se cae el paciente no vaya a generar un daño peor. Alguna vez investigando el por qué las camas de hospitales son tan altas, me encontré con la novedad, porque para mí fue una novedad, y eso fue hace más o menos 20 años, que nosotros teníamos camas altas en los hospitales porque alguien en el siglo XIX dijo, no podemos estar agachados los médicos cuando estamos revisando a los pacientes, ni las enfermeras. Es más fácil que subamos a los pacientes a lo que nosotros estemos agachándonos. Híjole, por nuestra comodidad le aumentamos un riesgo. Luego puedes hacer una lista de pacientes que tienen alto riesgo de caerse. ¿Quiénes son los pacientes que tienen alto riesgo de sufrir una caída? Los pacientes que están alcoholizados, los posquirúrgicos inmediatos, los que se encuentran sépticos, los que están en estado de psicosis o cualquier alteración del estado mental, los que están bajo el influjo de drogas, los pacientes que están minusválidos o que no tienen alguna extremidad o que tienen una debilidad visual o auditiva que no les permite captar todo su entorno y determinar el riesgo de ellos. Podemos hacer una lista y clasificarlos y decir rojo, verde y amarillo para clasificar, este paciente tiene alto riesgo de caídas, este paciente no, y este paciente tiene un riesgo mediano de caídas. Y eso sería un lenguaje universal en todos los hospitales que nos permitiría a todos los que estamos trabajando ahí saber cuál paciente puede tener un riesgo de caída. Por lo menos los pacientes, ¿no? Séptima acción, registro y análisis de los eventos centinelas, eventos adversos y cuasifallas. Las cuasifallas son un evento adverso que no generó un daño, pero que sí pasó y que sí pudo haber tenido una consecuencia. Entonces, tenemos que hacer un registro de ellos, publicarlo y aprender de ello para generar un mejor sistema que nos pueda garantizar que los hospitales sean cada vez más seguros. Bien, fíjense bien, por cada evento de cuasifalla, como por ejemplo, le administré un medicamento equivocado a un paciente, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor le administré un analgésico y pues no pasó nada. O le administré un antiinflamatorio y no pasó nada. O le administré un antibiótico y afortunadamente no le pasó nada. Bien. Por cada cuasifalla hay de 13 a 26 cuasifallas que no están siendo notificadas y que una de ellas puede convertirse en cualquier momento en un evento adverso. Y díganme ustedes, si es que lo saben, porque yo no he encontrado esos reportes, donde alguien les diga, les di un medicamento equivocado y no le pasó nada. No lo hay. No lo hay porque volvemos a lo mismo, a tratar de tapar ese error y decir, no existió, no pasó nada. Bien. ¿Qué es un evento adverso? Un evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo un daño. Es decir, yo no tenía la intención de que el paciente fuera alérgico a X medicamento, pero fue. Y le generé
un probable daño. A lo mejor una respuesta inflamatoria severa, una reacción atópica, una hipotensión, un rash, no sé. ¿Qué es un evento centinela? Un evento centinela es aquel hecho inesperado que provoca una muerte, la pérdida de una función o la pérdida de un órgano. Ejemplo, una transfusión equivocada, una muerte materno-fetal, una necrosis posterior a la administración de un medicamento que generó isquemia arterial en una extremidad. Eso es un evento centinela. Estos tendrían que estar prácticamente en todos los hospitales a la entrada y decir, este es nuestro porcentaje de eventos adversos, este es nuestro porcentaje de eventos centinela. En el momento que adquiramos esa madurez de poder hacer estos reportes, en ese momento las organizaciones vamos a estar en posibilidades de empezar a cambiar y hacer culturas de seguridad que garanticen que tú y yo, cuando vayamos a un hospital, seamos atendidos con todos los protocolos necesarios para estar más seguros. Hacer de cada uno de esos eventos un esquema, perdón, donde veamos cuáles fueron las condiciones del paciente que contribuyeron, cuáles fueron las de procedimientos, insumos o equipamientos que intervinieron en este evento centinela, cuáles se debieron al factor humano, cuáles fueron debidos a la estructura, cuáles son atribuibles a la cultura organizacional o cuáles fueron debidos a la gestión de la información, es decir, a la transmisión de cultura y de conocimientos. La octava acción es el crear y fomentar una cultura de seguridad del paciente. Esto es con el ámbito, con el propósito de favorecer toma de decisiones que lleven a acciones en la mejora continua del clima de seguridad en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Tenemos que notificar la frecuencia de eventos adversos, equiparar la necesidad de atención de esta seguridad y ofrecerla, hacer una transferencia de esta información con una claridad que sea muy precisa, unas expectativas y acciones entre la dirección y el servicio de los hospitales. Y si sabemos que hay un hospital que en Cholula, que en Chiapas, que en Tamaulipas, que en Baja California Norte, Baja California Sur, en Jalisco, en Michoacán, en Veracruz, está haciendo las cosas mejor, ir allá y aprender qué están haciendo mejor. ¿Para qué? Para adoptar esa cultura y esas políticas que nos ayuden a proporcionar espacios seguros de atención para nuestros enfermos. Ese tiene que tener un fin, una prioridad, la seguridad del enfermo bajo una responsabilidad ejecutiva. Y todo el personal es el corresponsal de hacer este evento adverso notificado. ¿Con quiénes también tenemos que tener esta cultura de seguridad? Pues con los familiares de nuestros pacientes, con el propio paciente. Decirle, oiga señor, es que si usted no se toma sus medicamentos para controlar la presión, usted cada vez va a hacer crisis hipertensivas más grandes. Porque luego de repente es que ya me sentí bien y ya no me lo tomo. O el que está controlándose las dislipidemias o el aumento de niveles de glicemia y que no toma sus medicamentos hipoglucemiantes, que no es constante en su dieta, que no es constante en sus actividades, que la familia se encarga de tapar todas esas fallas y llegar y decir, no, es que el medicamento no le ha servido, ¿no? Ellos también son responsables de esta difusión. Hay culturas como el sistema de salud británico donde los pacientes forman parte integral de las guías de práctica clínica.
Digo, qué padre sería que todos tuviéramos esa oportunidad. Soluciones. Mejorar los medicamentos de nombre y hacer una lista de medicamentos de aspecto y nombre parecido. Comunicación efectiva de este trasplazo de medicamentos. Evitar errores en la conexión de tubos. Asegurar la precisión de medicamentos en las transiciones de turno y utilizar una sola vez los dispositivos de inyección. Utilizar las guías de práctica clínica, para eso se inventaron, para eso se hicieron, para eso se crearon, para que a través de ellas podamos tener una práctica más segura. Si tú no te encuentras al 100% de tus capacidades, pide ayuda. Evita ser héroe. Nadie puede ser héroe. Nadie puede, después de una tremenda pérdida familiar, una resaca voluntaria o involuntaria, estar al 100% y seguir atendiendo. Si te sientes cansado, habla con alguien que te ayude. Permitirle al paciente que te exprese tus dudas y que no se vaya con el doctor Google a preguntarle. Por eso tienes un diploma médico, para que a ti te estén preguntando las cosas que tienen que hacer. Fomentar y crear un clima de seguridad donde toda la organización sea responsable y que además podamos funcionar como si fuéramos camaradas, como si fuéramos amigos. El plan de acción, y le recomiendo, este es un artículo reciente, es el plan de acción de seguridad para el 2021 al 2030, y en este informe dice que todos los pacientes, como premisa fundamental, deben de tener, y los hospitales deben garantizar, una atención segura y de calidad para brindar esta atención, no solamente segura, sino también respetuosa en todo momento y en todo nivel. Estas son las acciones que te propone. Es una majadería haber puesto esta diapositiva, pero quiero decirles que en el artículo viene muy desglosado cada uno de ellos. Y la invitación es que digan, este cuate puso mucha información aquí, pero lo que quiero es que vayan y busquen el artículo, y ese artículo lo lean y empiecen a implementar en su práctica médica privada diaria estas acciones. La seguridad del paciente tiene básicamente 4 objetivos: disminuir riesgos, hacer que esta disminución de riesgo sea constante y sostenible, es decir, hacerlo sistémico y sistemático, evitar daños y haciendo que la probabilidad del error sea cada vez menor. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber estado y estoy a la orden para sus preguntas y ojalá podamos satisfacer todas sus dudas. Híjole, Gonzalo, no sé si alcancemos todas las preguntas porque son muchísimas. Erika Rivera, desde Veracruz, dice: es vital para la mejora de los procesos que el personal de salud identifiquen y reporten de manera proactiva las cuasifallas, con la finalidad de disminuir la presencia de eventos adversos y evitar eventos centinela. Pero como le decías, Gonzalo, sigue sin ocurrir, parece que nos van a castigar. Entonces, ¿quién en su sano juicio dice, aquí fallé? ¿Qué hacer, Gonzalo? Porque lo veo, o sea, eso lo seguimos viendo. ¿Qué sugieres? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que evitar, todas las personas que trabajamos en los hospitales, es buscar la cultura punitiva. El me equivoqué y me van a castigar. Debe de hacerse a través de un reporte que sea encriptado, que sea anónimo y que permita a las organizaciones tener esta información veraz, autenticada, y que además tenga esa característica. No debe ser punitiva. Excelente. Eso es básico. Mientras nosotros pensemos y señalemos, fulanita, fulanito es el más tonto del turno, o hay que correrlo, o hay que hacerle X cosa, esto no va a caminar para adelante. Fíjate que hay un caso muy padre en la clínica Mayo en Rochester, que fue lo que dio la apertura a todo este estudio grandísimo de rares humano, Sí. donde una niña fallece debido a una cuasifalla y después a una muerte de esa niña. Sí. Y la mamá, cuando el hospital quiere resarcirse con ella, le dice, pues digamos, ¿de qué manera vamos a indemnizar el daño que le causamos a su bebé? Omito el nombre porque cada vez que me acuerdo me pongo triste. Sí. Y la mamá, de una manera civilizada, educada,
y proactiva, dijo, lo único que quiero es que la Clínica Mayo, a partir de hoy, empiece a publicar una lista mensual de sus eventos adversos y sus errores que tiene. ¿Para qué? Crean sistemas que sean más seguros para la atención de los pacientes. Sí, yo recuerdo, y yo lo recuerdo, está muy emotivo cuando la mamá habla a todo el hospital. A ver, dice Erika, además, que este tipo de reportes se hace de manera anónima. ¿Correcto, Gonzalo? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente para evitar el resquicio de que alguien pueda utilizar esto para hacer escarnio o que sea punitivo. Creo que eso es la peor cultura que podemos tener alrededor de la seguridad. Ok, dice, vos te piensas cómo contactarte, Gonzalo, para llevarte a Lagos de Moreno a dar una plática. Les dije que en la dirección de la Universidad Cuauhtémoc, de la Escuela de Medicina. Y ahí está mi correo, aquí está en la última diapositiva. Ok. Cuantas veces quieran, con mucho gusto. Ok, Virginia Barrios dice, buenas noches, agradable ver que al calificar egresos hospitalarios en la plataforma de MESIC, las notas médicas y de enfermería se encaminan hacia la mejora en la seguridad del paciente. Claro, espero no sea solo en el papel y sí sea la actitud positiva del profesional. Híjole, pues es que eso depende, ¿no? Yo creo que hay sistemas de medición, especialmente todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud y el propio IMSS, que tienen sistemas de registro que son muy buenos registrando. No sé si eso luego lleve y conlleve acciones que estén encaminadas a disminuir la cultura del error. Dice Norma Arriola, ¿podría dar la cita del artículo de la penúltima diapositiva? Le solicitamos que nos la pida al correo y tú se las regresas ahí, Gonzalo. Con mucho gusto se los comparto. Sí, claro que sí. Dice, Roberto Hernández, puntos de confluencia o disparidad entre manejo de riesgos en el comparativo de la práctica médica en Estados Unidos y Europa. Con la práctica privada, tercero pagador o seguro de gastos médicos, el Burnout de México trabaja en más de 3 hospitales y práctica privada, 3 instituciones. Y sí pasa, Gonzalo. No, hombre, pero con una frecuencia espantosa, ¿no? Fíjate que hoy día que está muy en boga esto de disminuir las cargas horarias de los médicos becarios, yo me acuerdo, Abraham, que nosotros teníamos jornadas a veces de 24, 36 horas y hasta 48, prácticamente de 1 hora de sueño. Qué Entonces, barbaridad. digo, eso es una barbaridad, ¿no? Dice, nosotros como médicos pasantes, dice Héctor Gelista, ¿cómo podemos ir implementando este ejercicio poco a poco? A ver, muy interesante, porque ahí está, ahí donde podemos influir más, Gonzalo. Mira, doctor Gelista, yo te recomendaría que lo primero que tienes que hacer es las acciones de seguridad, hacerlas parte de tu profesión, parte de tu ejercicio profesional en el día a día. Es decir, no es una acción espontánea, es una acción de todos los días. Cada vez hay mejores maneras de hacer las cosas y lo único que tienes para poder progresar en este sentido es registrarlo. Decía uno de mis maestros, un gurú de la calidad, decía, todo lo que no se registra no se mide, todo lo que no se mide no se evalúa, y todo lo que no se evalúa, pues es imposible mejorarlo, ¿sí? Fíjate Excelente. bien, qué palabras tan precisas. Tú lo conoces, a Jaime Parra. ¿Cómo no? Claro. Jaime Digo, Parra. él esa frase la acuñó y a mí se me quedó grabada entre ceja y ceja, ¿no? Dice, por eso en las unidades públicas se ha implementado desde hace varios años contar con COCACEP, que es Comité de Calidad de Seguridad del Paciente. Sí, claro. ¿Y si todos lo tienen, Gonzalo? Sí, sí, fíjate que es una práctica que se volvió sistémica. No sé si todos los casos lleguen a todos los comités, porque no sé si todos los registros de los eventos adversos lleguen a ese comité. Lo Gonzalo, primero que no va. tendríamos que tener con Sí. una conciencia bien clara, con una autocrítica muy precisa hacia el interior de los hospitales es si realmente estamos haciendo una lista de eventos adversos. Gustavo Cepeda dice, felicidades por el ponente, excelente, clara exposición que nos hace reflexionar. Dice, pues muchas felicitaciones, si escuchas, están llegue mensajes.
Gracias por fomentar la buena praxis mediante el foro. Excelente trabajo. María Eugenia Maximiliano, considero que la cultura de la calidad debe implementarse desde que se está formando los recursos de salud, médicos y enfermeras. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Dime que dónde lo firmo y lo firmo ya. Carla Aguilar, me enorgullece, maestro, me enorgullece haber sido su alumna. Ay, gracias. Yo también estoy muy orgulloso de todos ustedes. Dice, excelente ponencia, excelente ponencia. Saludos de Totonilco. Wow. Mi Eh, tierra. dice, es vital que la mejora de los procesos, ya está. El, dice, en el Hospital Civil de Guadalajara, frente al alcalde, gracias a la educación continua, se llevan a cabo todas estas medidas y van formando conciencia individual. El expediente se ha Creo que, llenado. mira, Abraham, nuestro hospital civil, Sí, a pesar de ser un gigantesco hospital, es un sí, hospital que se preocupa mucho por este tópico, ¿eh? De sí. verdad, hay una preocupación importante, no solamente de las autoridades, sino de todo el sistema operativo, por la preocupación de porque el paciente esté seguro, esté estable, esté mejor y que pueda ir a casa y que pueda en casa tener mejores condiciones de vida. Sí, dice, el expediente se ha llenado de tantos formatos creados por disquejefes que padecemos de formatitis. ¿Por qué no regresar solamente a la nota, indicaciones, historia clínica bien hechas? ¿Qué opinas, Gonzalo? ¡Wow! Y mira, sí comparto en una parte importante, y lo dije hace rato, ¿no? Cuando hablé de la lista de verificación. La lista de verificación en muchos de los casos se ha convertido en un papel y no en un proceso. Es como decir un tema que tú manejas a la perfección, Abraham, que es el consentimiento informado. O sea, ¿de qué te sirve tener un consentimiento informado que esté incluso hasta firmado si nunca le explicaste al paciente lo que le ibas a hacer? De acuerdo, dice, ¿cómo sugiere usted mejorar el tiempo que los médicos dan al paciente en un entorno sanitario, particularmente los sistemas públicos que presentan elevadas programaciones excesivas muchas veces de consultas, cirugía, requerimientos de atención de urgencia? Ok, estadísticamente lo que refieren los grandes estudiosos de la atención médica y la relación médico-paciente es que el tiempo que le dedicamos efectivo a nuestro paciente cuando estamos haciendo una consulta es el tiempo que se tarda un cerillo en consumirse. Fíjate bien, una cerilla en consumirse, un fósforo. Entonces, te reto a ti, estimable audiencia, a que mientras se consume un cigarro, un cerillo, me platiques toda la historia de tu vida. Si te ajustó, que es lo que conoces más, ese tiempo, quiere decir que le estás dedicando una buena cantidad de tiempo a tu paciente. Si no te ajusta, quiere decir que tu tiempo debe ser un poquito mayor. ¿Que te va Sí, a costar llamadas de atención? Bueno, pues sí te va a costar llamadas de atención, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Tenemos que romper esas retóricas de decir, estoy haciendo mal las cosas porque me exigen hacerlas mal. No podemos hacer las cosas porque alguien nos diga cómo hacerlas. Tenemos que hacer las cosas bien porque tú hiciste un compromiso, tú hiciste un compromiso con tu paciente y con tu profesión. Entonces, si bien es cierto que puede ser que nuestras autoridades nos estén demandando mayor eficiencia en la atención, esto no está peleado con tu efectividad. Tu efectividad debe ser clara y precisa y tus pacientes merecen todo el respeto y toda la atención del mundo para que tú se las dediques. excelente, dice Oscar Puente, doctor, su impresión respecto de las escuelas de medicina para fomentar el interés de prevenir el conflicto con la seguridad del paciente. Wow. Eh, Cada vez estamos teniendo más escuelas de medicina, cada vez es mayor competencia y creo que estos tópicos de seguridad y calidad de la atención deben ser un diferenciador en las escuelas de medicina que lo tienen. Eh, yo puedo decirte que conozco, no, no quiero hacer comerciales, pero conozco una que sí lo hace y que además estamos muy inmersos en ese tema y que queremos cada vez implementar
más esta vinculación entre el médico y el paciente como una forma de ejercicio profesional. Hay que decirlo, tu escuela de medicina, Universidad Cuauhtémoc, que hay que decirlo bien porque esas cosas hay que decirlas. Gracias, Abraham. Gracias. Eh, Te agradezco muchos, mucho. Y muchas orgulloso de estar ahí, ¿eh? felicidades desde el Hospital Juárez de Arriaga en Chiapas. Es un tema muy importante que todos los hospitales, como sus directivos, como su personal, deben estar comprometidos para continuar con la seguridad del paciente. Excelente Definitivamente, si no hay exposición. compromiso de la autoridad, no puedes tener ningún cambio. Gonzalo, pues yo quiero agradecerte toda tu interés que hará esta plática. Muchas veces siguen llegando felicitaciones, felicitaciones. Gonzalo, por favor, tu mensaje final para la comunidad médica. Bien, lo voy a resumir en muy pocas palabras. La seguridad de la atención médica es: trata a tus enfermos como si fuera tu familia. No, ya dije. Cuídalos como si fueran tus hijos y respétalos como si fuera tu esposa, porque si no te van a dar. No, digo, el último es un chascarrillo, pero sí, trata a tus pacientes como si fueran tu familia y cuídalos como si fueran lo que más quieren, que son tu esposa, tus padres, tus hijos. Creo que eso te da más allá de cualquier otra situación. Y fíjense, por si fuera poco, toda esta cultura de seguridad, y voy a echarme un comercial porque además está aquí mi amigo abogado, toda esta cultura de seguridad, de calidad y demás, viene consignado en nuestras leyes. O sea, además estás cumpliendo con lo que te marcan las normas y las leyes que rigen este país, la atención médica. ¿Estoy en lo Gonzalo, correcto? correctísimo, Gonzalo. Yo quiero agradecerte especialmente que te hayas dedicado el día de hoy para exponer y sobre todo aportar a la comunidad médica que hoy se conectó para escucharte. Yo quiero comentarles que además esta plática está grabada y pueden volverla nuevamente en el YouTube de Medical Legal Center. Entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y a partir de mañana estará ya grabada y podrán verla, compartirla. Si quieren que alguien la vea, yo les mando el link o pueden tomar el link y enviarlo, como así lo haré en mi caso personal. Y quiero agradecerte, Gonzalo, por todo el apoyo que sigues dando cada día a la comunidad médica desde que te conocí, mucho antes que te conociera. Gonzalo, Con muchas todo mi gracias por corazón. seguir aportando. Gracias a ustedes que se conectaron y nos vemos conmigo el próximo lunes, el próximo miércoles, en una masterclass de Medical Legal Center. Muchísimas gracias. Abraham, un último comentario. Quienes tienen preguntas, ahí está mi correo, háganmelas llegar y con mucho gusto trataré de responderlas todas. Ahí estarán, seguramente. Gonzalo, muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta el Abrazo próximo a miércoles. todos.